responderlos, sin perjuicio que luego recibamos las preguntas de todo orden que tengan, metodológicas, administrativas y teóricas. Las pueden hacer por vía mail y nosotros las sistematizamos y después las vamos a responder. Bueno, comenzamos entonces. Evidentemente, la masividad, hubo 2 o 3 cosas que señaló Agustín que nos dan el pie para comenzar. Uno es el interés que despierta el estudio de esta materia, la necesidad que existe al respecto. Y esto se explica no solo porque bueno, tiene ciertas complejidades que hacen necesario una explicación, que hacen necesaria un acercamiento a los docentes para aclarar los contenidos. No es fácil estudiarlo como en las condiciones que están ustedes de forma libre, o que estarían ustedes de forma libre si no hubiera este curso preevaluativo. Esto nos marca una pauta desde el punto de vista de la necesidad estudiantil, desde el punto de vista de la expectativa que se ha generado. La otra pauta que también se viene comentando es la relevancia que tiene la materia en la formación de los abogados. Yo me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención cuando estudiaba, hace varias décadas en la facultad, cómo muchos profesores intentaban mostrar su materia como una de las más importantes, ¿no? Creo que es una tendencia egótica imposible de evitar. Así que no vamos a entrar en eso, pero sí señalar que cuando los derechos de los ciudadanos se debaten en tribunales, cuando los derechos de los ciudadanos se encuentran en litigio y los abogados ingresan en una etapa de mediación, ya sea una mediación en los términos prejudiciales de la ley de mediación provincial o nacional, o en términos de negociación a través de distintas comunicaciones que se hacen, también extrajudiciales, ingresamos ya en el terreno, o muy próximo al terreno, del debate de las normas procesales. Y cuando esto se vuelca directamente al proceso, hay una vinculación entre el derecho sustancial y el derecho procesal, también se dice derecho sustancial y derecho adjetivo, tan estrecha, tan con un hilo conductor tan claro, que a veces, o muchas veces, ciudadanos que tienen derechos sustanciales que los asisten y que deben ser reparados, no encuentran la satisfacción de esa reparación por un proceso defectuosamente llevado a cabo, por parte de su abogado o por parte también del Estado, de la Administración de Justicia, que no es capaz de solventar, de afrontar circunstancias especiales que se pueden dar en cada caso, y los ejemplos de jurisprudencia que hoy tenemos son también ejemplos de esto, de déficits de la Administración de Justicia que luego a la postre fueron reparados, pero que marcan cómo derechos sustanciales, reitero, que tienen los ciudadanos no pueden ser reparados por defectos en la tramitación o en la expresión del proceso. Esto es algo muy relevante que yo quiero marcar para que ustedes entiendan la responsabilidad social que van a tener como abogados, abogadas, jueces y juezas en el lugar que les toque ocupar, porque siendo los voceros, siendo los representantes de ciudadanos afectados en sus derechos, van a ser los artífices de su reconocimiento o de la pérdida de estos derechos, no porque estos no existan, sino porque no han logrado
materializarlos adecuadamente a través del proceso judicial. Esto hace que el abogado sea el portador de una representación que, por otra parte, es monopólica. Piensen ustedes en lo siguiente: no es posible un debate en derecho ante los estrados judiciales si no es a través de abogados. Esto hace que los abogados tengan el monopolio del servicio de justicia, ya sea en su faceta de operador jurídico de la actividad libre o ya sea en su faceta de juez. De modo que todos nosotros los que pertenecemos a la comunidad jurídica tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad. Nosotros, además, los que transitamos por la universidad pública, lo que hemos tenido la suerte, el privilegio de hacerlo, y ustedes lo están haciendo en este momento, también tenemos una respuesta social específica para dar frente a el esfuerzo de toda la sociedad para que nosotros nos eduquemos. Entonces, deberíamos empezar teniendo la claridad de estas líneas iniciales para entender lo difícil desde todo orden, la complejidad intrínseca y la responsabilidad social que tiene para afrontar el estudio del derecho procesal. Esto es lo que nos gustaría que ustedes compartan con nosotros, y nosotros vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, pero vamos a intentar responsablemente asistirlos en el estudio de la materia a lo largo de estos 3 meses. Vamos a comenzar, o a seguir, en realidad, con 2 o 3 conceptos para los cuales voy a utilizar el PowerPoint y vamos a ir y venir con la... Juli, ¿vos me podés habilitar para compartir pantalla? Sí, ahí estoy viendo eso, si te puedo habilitar, y ahí vemos. A ver. Tiene que pasarle el que sea quien dirige la reunión. ¿Hospedador? El hospedador. Exacto. Sí, o en la parte de seguridad también aparece lo que pueden hacer los participantes. Ahí, a ver si podés compartir. Ahí voy. Me parece que ahí apreté algo. No sé. Perfecto. ¿Ahí podés? Ah. Sí, sí. Bueno. Ustedes me dicen si pueden ver lo que voy a pasar. Ahí se está abriendo, Andrés. Sí, perfecto. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. En primer lugar, tengamos en cuenta estos conceptos teóricos. El proceso judicial como una secuencia de actos que se desenvuelve progresivamente con el objeto de resolver un conflicto sometido a la decisión del Estado. Es un concepto simple, en el soporte de estudio que ustedes tienen del manual de Palacio lo van a encontrar, o en cualquier manual de derecho procesal. Pero aunque simple, tiene una serie de implicancias que me gustaría subrayar. El concepto dice una secuencia de actos que se desenvuelve a los fines de resolver un conflicto que es sometido a la decisión del Estado. Palabras más, palabras menos. Cuando hablamos de secuencia de actos, lo que queremos significar es que el proceso está compuesto por una especie de línea de tiempo que inicia, pongamos, con el requerimiento de la mediación prejudicial o con la demanda, según el caso, y termina con la sentencia o con la ejecución de la sentencia. Esta sería la secuencia de actos. En el medio tenemos las distintas etapas procesales.
Entonces tenemos una etapa inicial o constitutiva del proceso, compuesta por la demanda y la contestación. Tenemos una etapa probatoria, donde se practican los medios probatorios ofrecidos por las partes, y luego tenemos una etapa decisoria y eventualmente de ejecución. La decisoria donde se dicta la sentencia, y la ejecución donde, si la sentencia no es cumplida de manera voluntaria, debe ser cumplida en forma coactiva. El proceso en esta secuencia de actos debe ser entendido en una concepción sistémica. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el proceso no se trata de actos procesales individuales, atomizados, de compartimentos estancos, indiferenciados o separados entre sí. La secuencia de actos tiene una conexión interna que se condiciona recíprocamente. A ver si sois claro con esto. Lo que sucede en la demanda, que es el acto inicial, que puede ser un acto inicial del proceso, impacta en la sentencia. Lo que sucede en la contestación de demanda también impacta en la sentencia. Lo que sucede en la etapa probatoria también. Y así recíprocamente. Es decir, que todo lo que va sucediendo a lo largo del juicio, a lo largo del proceso, tiene una interconexión de carácter sistémico. Cuando se habla de sistema, se habla de un todo cuyas partes conectan entre sí. ¿Está claro este concepto inicial? Sí, sería como concatenado. Sí, correcto, es concatenado y a su vez de influencias recíprocas, de condicionamientos recíprocos. Uno sin el otro. ¿Cómo? Sería que no puede existir uno sin el otro. Correcto, no puede existir uno sin el otro, y lo que sucede en uno condiciona el otro acto. Esto lo quiero subrayar, porque ahora cuando veamos principios procesales lo van a ver esto en práctica, este concepto teórico que estoy señalando. Lo quiero señalar porque como operadores jurídicos que ustedes van a hacer, no deben descuidar ninguno de los actos del proceso, tanto desde el punto de vista técnico, es decir, de la praxis judicial o jurídica estrictamente, como desde el punto de vista estratégico, que esta es la otra mirada. La mirada estratégica es la mirada del abogado, de la abogada, del juez o de la jueza, que proyecta qué puede suceder con un juicio a partir de una demanda. Por supuesto, lo proyecta en términos de los intereses que defiende, si es un abogado, o en términos de una decisión justa, si es un juez. ¿Está claro esto? Este concepto sistémico, entonces, debe moldear o debe ajustar el sentido técnico del trabajo y el sentido estratégico. Y ustedes deben entender que el proceso es un todo y que como tal debe ser comprendido de manera armónica, de manera lógica. Todos los institutos procesales que ustedes estudien tienen una explicación en algunos otros institutos que forman parte del ordenamiento procesal. No hay institutos procesales aislados, atomizados. ¿Me siguen? ¿Está claro esto? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, sigamos con el segundo de los conceptos que queremos volcar. El segundo de los conceptos tiene que ver con el debido proceso legal.
Esto seguramente ustedes lo han estudiado en la primera parte, en Derecho Procesal 1 o en parte general. El debido proceso legal es se soporta en una explicación vinculada con la Constitución y con los tratados de derechos humanos. Y ahí está señalado los artículos 8.1 de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 18 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución Provincial. Aprovecho para dar otra explicación que justifica el concepto de debido proceso legal, pero también justifica la explicación del derecho procesal en general. El derecho procesal es una aplicación o una derivación del derecho constitucional. Nosotros vamos a encontrar en el proceso, o deberíamos encontrar en el proceso, un sistema que armonice con el derecho constitucional y con los tratados de derechos humanos. Donde haya una divergencia, una desconexión, o una contradicción entre las normas procesales y las normas constitucionales, entonces algo de la norma procesal está fallando, algo está sonando mal. Lo mismo que sucede, y ustedes lo habrán visto en derecho constitucional, con cualquier norma del derecho sustancial. Si hay una norma del Código Civil, del Código Comercial, o de cualquier ley sustancial que se oponga, que contradiga la norma constitucional, entonces esa norma sustancial es pasible de ser declarada inconstitucional. El derecho procesal, por antonomasia, es la herramienta constitucional para hacer valer los derechos sustanciales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decíamos al principio que un buen abogado permite que un derecho sustancial sea reconocido en un juicio, desde otro punto de vista lo que estamos diciendo es que el derecho procesal es una herramienta, no tiene una explicación o una justificación en sí misma, solo se justifica en la medida en que permite la consagración de los derechos sustanciales. ¿Está claro esto? Es un derecho de carácter instrumental. Y esto también lo vamos a ver a lo largo de los fallos, por ejemplo, los fallos de las sentencias que van a explicar María y Juliana hoy. De modo que, para que esto sea así, el proceso debe ser conducido de cierta manera y no de cualquier forma. Y esa cierta manera es, en primer lugar, el derecho al acceso a la justicia. Es decir, la posibilidad de que todo ciudadano pueda recurrir a los estrados judiciales. En segundo lugar, la facultad de tomar conocimiento de la pretensión deducida en su contra, de ser oído en juicio, de contar con asistencia letrada, de producir pruebas y de obtener una sentencia que resuelva la causa. Vale decir, la expresión más prístina del derecho de defensa en juicio, de todo aquel ante quien es opuesta una pretensión, que pueda ser oído, que pueda defenderse con asistencia letrada, que pueda producir pruebas y que pueda obtener una decisión que resuelva el caso. La sustanciación del proceso ante el juez natural con exclusión de todo tipo de comisiones especiales. Y acá ustedes saben que el artículo 18 lo señala expresamente, que nadie puede ser juzgado por una comisión especial. Esto tiene que ver con la competencia de los jueces. Es decir, que cada juez tiene un ámbito de actuación que no puede exceder y cada ciudadano le corresponde, conforme al litigio ante el cual se enfrente, un juez determinado y no cualquiera, que no puede ser desplazado por un interés particular que se suscita en el caso. Y finalmente, que el proceso se ajuste a las normas que correspondan.
la observancia del procedimiento regular que establece la ley para el tipo de proceso que corresponda. Este es, en síntesis, la explicación, o esta es en síntesis, la explicación del debido proceso legal. Si a lo largo del estudio del proceso o a lo largo de la tramitación de un juicio, ustedes se encuentran con alguna divergencia, con alguna irregularidad, con alguna afectación en el derecho, seguramente va a encontrar una respuesta en algunas de las pautas generales del debido proceso legal que acabamos de señalar, con la interpretación o el ajuste que corresponda a las formas procesales, y esto tiene que ver con los principios que vamos a ver seguidamente. ¿Está claro? ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? Ninguna, yo por lo menos ninguna. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o seguimos? Bien. Juli y María, ¿quieren agregar algo a lo que venimos señalando? ¿Seguimos adelante? No, por ahora no. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora una explicación somera de los principios procesales. Profesor, perdón, sí me quedé con una duda, no quiero ratificarlo. Con el derecho procesal también se hace control de convencionalidad y constitucionalidad. Es instrumento para hacer control. Sí. Bien, bien. Sí, recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema de control constitucional difuso. Esto significa que todos los jueces, no importa la jurisdicción, no importa la instancia, pueden hacer una observación constitucional de una norma, ya sea a pedido de parte, ya sea de oficio. Esto es lo que Mónica señala con el control de constitucionalidad y de convencionalidad. De constitucionalidad, el texto constitucional nacional o provincial, y de convencionalidad, los tratados de derechos humanos que integran la Constitución Nacional, conforme el artículo 75, inciso 22. ¿De acuerdo? Estos son conceptos de derecho constitucional. Para hablar de principios procesales, podemos como retomar algo que ya dijimos. Recuerden que nosotros señalamos hace un momento que el proceso es un sistema que está interconectado, que está intercomunicado y cuyos actos y etapas procesales se condicionan entre sí. ¿Cómo sucede esto? ¿De qué manera? Bueno, una de las maneras es a través de la aplicación o de la construcción de las normas procesales a partir de ciertos presupuestos, de ciertas normas rectoras, de ciertas líneas fundantes. Y estas normas rectoras, estas líneas fundantes, estas vigas sobre las cuales se construyen las normas, son los principios procesales. Son directivas de carácter general sobre las cuales se construye un ordenamiento jurídico determinado. En este caso es el ordenamiento procesal. El concepto puntual de principios procesales, igual que todo lo que venimos señalando, lo van a encontrar en los manuales de estudio, que nosotros les pedimos que los lean más allá de las explicaciones que estamos dando. Recuerden esto, y más allá de las anotaciones que ustedes hagan, lean los textos de estudio para poder de alguna manera cristalizar conceptualmente lo que estamos contando para poder luego exponerlo en la mesa de examen. Lo que nosotros buscamos es que ustedes entiendan perfectamente el concepto que van a estudiar o que están estudiando.
Algunos ordenamientos procesales, sobre todo los ordenamientos procesales más modernos, contienen en sus textos los principios procesales, o ciertos principios procesales, en un capítulo preliminar. Nuestro ordenamiento procesal, como es un ordenamiento bastante vetusto, tiene 54, 55 años de antigüedad, no lo contiene. Lo que digo de la antigüedad del texto procesal no desmerece en sí mismo la norma. Lo que ha pasado es que en este medio siglo que transcurrió desde que rige la norma procesal actual, es que las cosas en la exigencia social, la evolución social, ha sido muy rápida en relación a la aplicación de la norma, y nuestra norma procesal ha quedado desfasada en todos los sentidos. Ya vamos a explicar esto. Y por esa razón es que hace años que se vienen trabajando distintos proyectos de reforma al Código Procesal. Hago un paréntesis en esto. Ustedes quizá tengan una situación que todo estudiante detesta y que todo abogado detesta, que es estudiar una norma que luego va a ser modificada. Algo que parece como una especie de tragedia griega, porque estudian como locos y después les cambian la norma. Bueno, esto puede que suceda con el derecho procesal. Yo particularmente ansío que esto suceda porque es imperiosa la modificación de la norma procesal, pero los conceptos sustanciales que nosotros vamos a desarrollar en el curso que ustedes van a estudiar no van a modificarse. Y en lo que se vaya a modificar, y en la medida de nuestras posibilidades, nosotros vamos a intentar explicar cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde podría ir una reforma al derecho procesal, para que ustedes al menos tengan una noticia sobre eso. Entonces, volvamos al tema de los principios. Ustedes lo que deberían intentar hacer con el estudio de los principios procesales es encontrar el impacto, encontrar las relaciones entre los distintos principios procesales con las normas procesales puntualmente. Y esto debería suceder. Si no sucede esto, estaríamos contradiciendo el concepto que hace un momento dimos, que es el proceso como sistema y el proceso como una lógica que tiene una explicación sistémica. Si no conseguimos aplicar los principios a las normas procesales, es porque hay algo que está fallando. O estamos fallando en la explicación, o estamos fallando en el diseño de la norma procesal, o estamos fallando en los conceptos. ¿Está claro esto? Este es el desafío que nosotros tenemos. Ya vamos a comenzar con esta idea del estudio sistemático del proceso a través del estudio de los principios. Les voy a dar una nómina de principios que no deja de ser aleatoria. Bueno, acá tenemos un concepto que es el que hemos explicado, directivas u orientaciones generales sobre las que se funda el ordenamiento procesal, que permiten establecer la lógica de la estructura procesal. Y vamos a dar esta nómina que dije, ¿la pueden ver ahí? ¿La leen bien? Sí, vamos a ampliar la pantalla. Perfecto, profe. A ver, ahí. No deja de ser aleatoria en el sentido de que conforme el autor que ustedes lean, van a coincidir con algunos y otros van a ser explicados de otra forma. Los que en los que hay una identidad o un consenso doctrinario es sobre el principio dispositivo, que tiene correlato con el de congruencia, el principio de contradicción o bilateralidad de la audiencia,
El escriturario u oralidad, hay algunos autores que lo toman como principio y otros los que lo toman como sistemas del ordenamiento. Pongamos que es un principio, pero sepan ustedes que puede tener otra orientación en su clasificación. El principio de inmediación, el de publicidad, preclusión, adquisición, economía, que tiene correlato en la concentración, en la eventualidad y en el saneamiento, legalidad, que se interpreta con el principio de flexibilidad o instrumentalidad de las formas, y el principio de lealtad, probidad y buena fe. Vamos a empezar entonces con el principio dispositivo. ¿Podría dejarlo un poquito más en pantalla, 2 minutitos? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Listo? Sí. Bien. Vamos a dar 2 líneas de cada principio para que después ustedes lo puedan estudiar con tiempo. El principio dispositivo es el principio por el cual se confía a la actividad de la parte la promoción y la aportación de hechos, pruebas e impulso del proceso. ¿Qué significa esto? Que los juicios patrimoniales, el juicio en el ámbito del proceso civil, comercial y de familias como el nuestro, es decir, el no penal, no puede ser iniciado de oficio por el Estado, debe ser iniciado por el ciudadano. Porque, por definición, son derechos, trata de la defensa de derechos disponibles, es decir, derechos que pertenecen al patrimonio de los ciudadanos y que cada ciudadano puede elegir defenderlo o no defenderlo. Si ustedes son afectados por un incidente, por ejemplo, un siniestro vial, si chocan en la calle, ustedes pueden elegir reclamar judicialmente por los daños producidos por el siniestro vial o pueden elegir no hacerlo. Nadie los obliga. Esto es el principio dispositivo. A su vez, esto implica que los hechos que se proporcionan al proceso solo pueden ser proporcionados por el ciudadano. Esta es una derivación. Esto significa que, volvamos al ejemplo del accidente de tránsito. Ustedes protagonizan un accidente de tránsito, pueden elegir iniciar o no el proceso, eligen iniciarlo. Bien. ¿Cuál va a ser el debate de ese accidente de tránsito? El debate va a ser, o va a estar circunscripto al alcance que ustedes le den a ese juicio. Si ustedes eligen exigir los daños materiales sobre el rodado y los daños personales, vale decir, las lesiones que han sufrido, van a tener que hacer un relato de hechos comprensivo a esos 2 segmentos de la demanda. Ustedes de esos 2 pueden elegir solo reclamar una porción de esos derechos afectados y harán el relato vinculado con esa porción. Esto es otra aplicación del principio dispositivo. A su vez, las pruebas que ustedes aporten también van a estar limitadas, o el examen de las pruebas van a estar limitados a las pruebas que ustedes acompañan. Si hay 5 testigos del accidente y ustedes eligen ofrecer 3, esos 2 testigos van a quedar fuera del juicio. Nadie los puede traer, el Estado no los puede traer de oficio. Los puede traer quien contesta la demanda, pero es un litigante más y a ese litigante también se le aplica el principio dispositivo. Entonces,
el reclamo del derecho, la aportación de los hechos y la aportación de las pruebas. En relación a esto último, ya vamos a ver más adelante la distinción entre medios y fuentes de prueba, algo que impacta en este concepto, pero no vamos a entrar en eso por el momento para no dar información de más que ustedes no necesitan ahora. El principio dispositivo también implica que así como el ciudadano tiene la facultad, no tiene ni la carga ni tiene la obligación, tiene la facultad, es un derecho disponible, de iniciar y continuar el proceso, también tiene la facultad de desistirlo, es decir, de abandonar el juicio en el momento que quiera. Esto es también una expresión del principio dispositivo. A su vez, vieron ustedes que en la nómina dijimos que el principio dispositivo se explica o tiene un correlato en el principio de congruencia. El principio de congruencia significa que el Estado, a través del juez, no puede resolver ni más ni menos de lo que los litigantes le proponen o ponen al debate judicial. Si en el debate judicial están los hechos A, B y C, el juez en la sentencia debe expedirse sobre A, B y C. No puede expedirse sobre D, porque nadie lo puso al debate, ni puede expedirse sobre A y B y dejar afuera C. ¿Me siguen? Esto en los términos cuando estudiábamos con giros del latín, se dice que no puede resolver ultra petita ni infra petita. Es decir, no puede resolver ni más ni menos de lo que se pone al debate judicial. Si ustedes lo piensan, ¿por qué decimos que el principio de dispositivo tiene el correlato con el de congruencia? Porque es como si fueran dos caras de una misma moneda. De un lado está lo que los ciudadanos ponen al debate. Del otro está la respuesta del Estado a través del juez, que debe ser congruente, debe ser correlativa con la propuesta o el litigio puesto a consideración del juez. ¿Está claro? Principio dispositivo, principio de congruencia. El principio de bilateralidad de la audiencia es una suerte de expresión pura o clara del debido proceso legal. Esto es, que no puede haber un debate sin que las partes sean escuchadas. Nosotros en el término forense... Yo tengo una consulta. ¿Sí? Este principio que está nombrando, ¿ese también puede ser que lo encontremos en los libros como el de contradicción? Sí, ¿O correcto. ese es otro? Ah, genial, gracias. Es el mismo. Bilateralidad o contradicción. Exactamente. Nosotros en términos forenses, y van a encontrar ustedes en la expresión en tribunales o en el código, se habla de traslado. Ahora, modernamente, se está hablando de aviso. Es una forma más, menos oscura o, menos, o más coloquial, clara. sí, más coloquial. Sí, y más de lenguaje claro. Yo estoy de acuerdo con ir hacia el lenguaje claro. De expresar que una decisión se va a adoptar luego de escuchar a las partes intervinientes del proceso. Principio de bilateralidad o de contradicción. Hay una... es una excepción estrictamente, sino una dilación de o una postergación del principio de bilateralidad que se da cuando los jueces adoptan decisiones al solo pedido de una de las partes, como es el caso de una medida cautelar. Es provisionalmente un momento donde todavía no se escuchó a la contraparte y se adopta una decisión cautelar por una necesidad específica. Cuando se adopta una medida cautelar, se trata de asegurar el objeto del proceso ante la posibilidad de que
haya una maniobra por parte del demandado para, por ejemplo, sacar bienes de su patrimonio. Esto explica una medida cautelar, por dar un ejemplo. Pero si bien acá hay como una postergación del principio de contradicción, ese principio de contradicción luego se va a aplicar, porque la medida cautelar solamente es una medida provisional que después va a estar sometida a la decisión definitiva. Y para tomar la decisión definitiva, el demandado va a tener oportunidad de defenderse. ¿Está claro? Me olvidé de señalar algo muy importante del principio dispositivo, no quiero dejar de decirlo, que en nuestro sistema procesal, ya vamos a ver el artículo 36.1, el principio dispositivo tiene en algunos aspectos una atenuación. ¿A qué me refiero? A que el Estado, y ustedes lo van a ver después, por ejemplo en el caso Cantos, en la otra clase, el Estado tiene la obligación de administrar el proceso y de conducir al proceso a su solución definitiva, no obstante la actividad que las partes a través de sus abogados desplieguen. ¿Qué quiero decir con esto? El juicio solo lo puede iniciar el ciudadano, el litigante. Los hechos, la aportación de las fuentes de prueba, la pretensión. Pero una vez que el juicio es iniciado, el Estado es corresponsable junto con los abogados de que su marcha sea adecuada, que sea ágil, que pase de etapa a etapa y que se concluya. Acá el impulso procesal está compartido entre los litigantes a través de sus abogados y el juez. El juez tiene la obligación de impulsar el proceso hacia su natural definición. Esto implica una atenuación del principio dispositivo o una correcta comprensión del principio dispositivo, porque si nos quedáramos con aquel concepto de que el ciudadano es el que inicia y es el que impulsa, entonces pareciera que el juez es una especie de estatua que está ahí inerte, esperando que todo suceda hasta lograr el estado de dictar la sentencia. Y esto no es así. ¿Está claro? Y es cada vez menos así, porque cada vez hay más requerimiento social de que los jueces se involucren en la correcta marcha de los procesos. Andrés, ahí ¿Sí? Alberto, si no me equivoco, está levantando la mano. Bueno, gracias María. De nada. Sí, Alberto. Sí, profe, buenos días. No, era para decirle, el artículo 36 es el que genéricamente se dice como las facultades ordenatorias, ¿no? Del juez Sí. en el proceso. Ese es el fundamento, ¿no? De qué manera el juez ordena el proceso más allá de las partes, ¿no? Sí, es correcto, Alberto. Vamos a leer este punto. Tal como vos señalás, el artículo 36 se titula Facultades ordenatorias e instructorias. Bien entendido, y esto hace a la vetustez, a la antigüedad de nuestro Código Procesal, bien entendido, no son facultades, sino son obligaciones. Y esto también lo vamos a ver en el caso Cantos, cómo el Estado argentino es condenado por la Corte Interamericana por no cumplir ciertos deberes respecto del proceso. Si leen el 36.1, dice, aún sin requerimiento de parte, los jueces podrán, debe leerse, deberán, tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal disponiendo de oficio las medidas necesarias. Esto es lo que les explicaba acerca de la atenuación del principio dispositivo. Hay una obligación de los jueces de avanzar hacia la próxima etapa procesal, aún sin petición de parte. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir entonces con
la escritura, la oralidad. Como les dije, la escritura o la oralidad en algunos casos es tomada como un principio, en otros casos es tomada como un sistema. Es básicamente la definición que tiene todo ordenamiento procesal de llevar a cabo los actos jurídicos que lo comprenden, vale decir, los actos jurídicos procesales, de manera predominantemente oral o predominantemente escrita. Digo predominantemente porque siempre, o clásicamente, difícilmente esto sucede de manera distinta, la demanda y la contestación de demanda van a ser actos escritos. Pero luego el desarrollo del proceso, por ejemplo, la toma de las audiencias y otras alternativas, pueden ser estrictamente orales con la presencia del juez. Y esto es un sistema de enjuiciamiento oral. O puede ser que predomine la actuación escrita a lo largo del desarrollo del proceso, que es un sistema antiguo, bastante anquilosado, es el sistema que propone nuestro Código Procesal actual. Y entonces la expresión o el modo en que el proceso se vuelca, se expresa, es una expresión escrita más que oral. Esto es lo que define si un sistema es escriturario o si un sistema es oral. Vamos a ver a lo largo del proceso, de la explicación del derecho procesal, cómo podemos instrumentar un sistema procesal escrito o de predominancia escrituraria o uno de predominancia oral. Lo moderno, ahí vamos Mónica, lo moderno, lo que es compatible con las exigencias constitucionales y convencionales es el proceso de predominancia oral. Sí, Mónica. Sí, había dicho, ¿es tomado como principio o como el escriturario? O como sistema. Ah, sistema, gracias. Como sistema o como diseño del proceso. El otro de los principios que tenemos que explicar es el de preclusión. Perdón, profesor, antes que pase el siguiente, ¿puedo hacer una consulta respecto a la escritura de oralidad? Sí, claro, Matías. Básicamente quiero que me quede claro, digo, si depende específicamente de cada juez cómo decide llevarlo, o el perfil ya está estipulado que es así como dice usted, que el proceso acá en Argentina tiende a ser escriturario, o cómo es en la práctica, en la realidad. Bueno, Matías, vos haces una pregunta que es como meter el dedo en la llaga. Por lo siguiente, nuestro sistema procesal tiene predominancia escrituraria porque no exige a los jueces de manera obligatoria a realizar actos orales. Ya vamos a entrar en el detalle de la explicación. Pero si bien no lo exige, tampoco le prohíbe a los jueces realizar actos orales. Entonces, hay una tendencia en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, en los sistemas escriturarios como el nuestro, de que los jueces se involucren en el proceso y tomen las audiencias y generen actos orales. Pero esta es una tendencia por el momento facultativa y no obligatoria. Las propuestas de reforma van en el sentido de la obligatoriedad del sistema oral. ¿Está respondida, Matías, la pregunta? Sí. Bien. Profesor, Justicia 2020, está hablando usted del proyecto, así, Sí, a grosso sí. modo. Pero, Sí. siempre me quedó la duda, cuando un tribunal o un juez adscribe al proyecto Justicia 2020, ¿tiene que denunciarlo a las partes previamente? No, nosotros aconsejamos que lo hagan por una cuestión de publicidad y de correcta comunicación, pero no es obligatorio que lo haga. De hecho, la mayoría de los jueces o todos los jueces que adscriben al sistema lo hacen, pero no es obligatorio porque lo que se siguen aplicando son las normas procesales vigentes. No hay un cambio de código al tomar una audiencia oral. Por eso, respondiendo a la pregunta de Matías, el código no prohíbe
a los jueces involucrarse de manera oral, solamente que no los obliga. ¿De acuerdo? Bien, bien. Profe, pero una cosita, los jueces adhieren, ¿no? Hacen adhesión al proceso 2020, y eso habitualmente lo hacen en el primer despacho, ¿no? Que adhieren Sí. al proceso y hablan acerca de la prueba, digamos, de una prueba anticipada, si se quiere, para después seguir con el proceso 2020, que eso no está en el código, ¿no? Esto está en la prueba piloto. ¿Quién pregunta eso? Perdón, Alberto. Ah, Alberto. Mira, no es exactamente así como decís, ni tampoco es una prueba piloto. Los jueces lo señalan al principio, no toman una prueba anticipada, toman una audiencia preliminar, pero no quiero entrar en el detalle de la explicación porque no quiero que se pierdan con los No, está bien, principios correcto. fundantes del proceso. Sí, pido disculpas. Yo me comprometo, cuando trabajemos en prueba, vamos a abrir un capítulo explicativo del programa de oralidad, para que ustedes tengan una visión general y clara, con elementos conceptuales necesarios para eso, y además esto les va a permitir tener noticias del proyecto de reforma que está en curso, que tiene que ver también con la idea de la enseñanza del curso. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe. Disculpe la No, es una cuestión sistemática nada más. Está Perdón, muy bien profesor. que pregunten. Sí. Ya le habla. Sí. La oralidad no nos convendría por la agilidad y por los gastos, como es que se llama, por la economía procesal. ¿No Sí, sería correcto. más conveniente? Sí, lo es. El sistema de oralidad es un sistema o un principio que al aplicarlo se aplica a otro de los principios que tenemos que explicar, que es el de, u otros dos, que son los de inmediación y de concentración. La inmediación es el contacto directo del juez con las partes y las fuentes de prueba. Contacto directo del juez con las fuentes, con los litigantes y las fuentes de prueba. Esto implica que el juez, en lugar de recibir permanentemente o exclusivamente una presentación escrita del litigante, recibe una comunicación escrita, la demanda y la contestación, pero además lo conoce en una audiencia cara a cara, sabe quién es y escucha de su parte las preocupaciones y lo que esté vinculado con el proceso. Es un sistema mucho más humanista, mucho más democrático que el sistema escriturario. Este es el principio de inmediación, aprovechando la pregunta de Arnaldo, es una aplicación o una derivación lógica del principio de oralidad. A su vez, conecta con otro principio, que es el de concentración de los actos procesales, que implica que en una sola oportunidad se desarrollan la mayor cantidad de actos procesales posibles. ¿Está claro esto? Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen 10 testigos en un juicio, en lugar de tomar 10 audiencias separadas en 10 días diferentes, los toman todos en un día. Esto es la concentración de los actos procesales. ¿Me siguen? ¿Por qué es una derivación del sistema o del principio de oralidad? Porque ustedes tampoco pueden, como jueces, pongamos que ustedes sean jueces, tomar en cada juicio 10 audiencias diferentes porque no les va a alcanzar el tiempo. Necesitan concentrar los actos procesales para poder tener una agenda que sea razonable de ser llevada. ¿Me siguen? Profe, perdón, también puede estar relacionado con el principio entonces de economía procesal. Exactamente, está relacionado con el principio de economía procesal. Entonces, vamos a resumir hasta acá. Tenemos dispositivo con el correlato de congruencia, escritura y oralidad
Y cuando hablamos de realidad, hablamos de concentración, de inmediación, de celeridad y de economía procesal. No quiere decir que concentración, economía, celeridad no puedan llevarse a cabo a través de un sistema de enjuiciamiento escrito. Pueden llevarse a cabo, pero un sistema de enjuiciamiento oral es el que mejor otorga un andamiaje técnico para que estos principios sean llevados a cabo. ¿Me siguen? ¿Está claro esto? Sí. Bien. Es muy importante que señalemos, quiero dejar paso a los casos que van a explicar María y Juliana, así que en todo caso... Profe, faltó el principio de preclusión, ¿lo podría explicar? Sí, estaba a punto de hacerlo. Quería decirles que quiero terminar con esta explicación preliminar de principios para que puedan ver los casos y explicar este principio de preclusión que es muy relevante. El principio de preclusión es el principio por el cual los actos procesales deben ser ejecutados en un momento determinado, transcurrido el cual se pierde la posibilidad de hacerlo. ¿Me siguen? Sí. Tiene como correlato o como derivación o como adición los principios de eventualidad y de saneamiento. Y ahora vamos a explicar cómo conectan estos tres elementos. Cuando un ciudadano recibe una demanda, es notificado del traslado de la demanda, del aviso de la demanda, y va a ver a su abogado, el abogado verá que tiene 10 o 15 días, 5 días, depende del caso, para contestar esa demanda. ¿Puede hacerlo el día 12? ¿Puede hacerlo el día 13? Si son 10, no. ¿Por qué? Por el principio de preclusión. Transcurrido el plazo por el cual se otorga la posibilidad de ejecutar un acto procesal, esa facultad o esa carga, depende del caso, se pierde. Y no puede retrotraerse. No pueden, cuando está la etapa probatoria, es decir, la segunda etapa del proceso de conocimiento, contestar una demanda que era un acto procesal que se debía ser ejecutado en la etapa de integración de la litis. Como derivación del principio de preclusión está el principio de eventualidad. Y esto implica que en el momento procesal en que se ejecuta un acto deben expresarse todas las peticiones que puedan tener que ver con ese acto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando contestan una demanda, o cuando ponen excepciones, vamos a ver qué es cada cosa, ustedes como abogados pueden oponer la excepción de incompetencia, por ejemplo, y decirle al juez, mire, usted no es el juez natural, y por el principio del debido proceso legal, el caso debe ser tratado con el juez de Quilmes, no con un juez de La Plata. ¿De acuerdo? Pero a su vez, tienen otras excepciones para oponer, no solo la de incompetencia. Lo que pasa es que la de incompetencia tiene que ser tratada en primer lugar porque justamente lo primero que tiene que ver el juez es si es competente para tratar un caso. Si no lo es, lo manda el juicio al juez que lo sea. Pero ustedes como abogados, si tienen otras excepciones, por el principio de eventualidad, que integra el principio de preclusión, deben oponer todas las excepciones que tengan para oponer a esa pretensión. ¿Está claro? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Profe, perdón. Sí. Pero eso debe hacerse siguiendo con el concepto en una etapa determinada, digamos, en un plazo determinado. No se puede hacer en... Exactamente. Claro. Exactamente. Son dos cosas. Se deben cumplir con las exigencias de cada acto procesal en el tiempo adecuado, transcurrido el cual
se pierde la posibilidad de hacerlo, principio de preclusión, y también por el principio de preclusión, explicado como la eventualidad, en ese momento, si ustedes tenían 10 cuestiones para plantear, plantean las 10. No importa que la primera de las 10 pueda resolver el juicio. Plantean las otras 9 también por el principio de eventualidad. Porque puede ser que esa número 1 no resuelva la defensa que ustedes tienen. ¿Me siguen? Pero ustedes tienen otras defensas adicionales para plantear. Esto es principio de eventualidad. Porque si no, ¿cómo sería? Pongamos que tienen 10 excepciones. Plantean una primera, el juez le dice, no, esta no. Ah, entonces tengo esta otra. Y así vamos hasta la número 10. Esto atenta con la organización y con la celeridad del proceso. Por eso es necesario que todo lo que deba ser dicho en un momento sea dicho exactamente en ese tiempo. ¿Se entiende? Bien. Si hay una reconvención por parte del demandado, también hay que tener en cuenta el principio de eventualidad, o sea, como se clasificaría como una excepción. No, la reconvención es una contrademanda, no es una excepción. Pero también aplica el principio de eventualidad. Bien. Una pregunta. ¿Sí? En el caso de que se dé traslado de la demanda a la contraparte, por ejemplo, no responde, el caso que usted planteaba recién. Después, la sentencia va a ser basada solamente en la demanda y no va a tener la posibilidad de contestar nunca. Exactamente. Exactamente. No podría decirte que es tan simple que la sentencia solo se basa en la demanda porque hay otros elementos. Pero desde el punto de vista que estamos explicando, precisamente es así. Quien no contestó demanda no puede introducir defensas en forma posterior. Que no quiere decir que no pueda participar de la prueba, en algún caso ofrecer prueba o recurrir ante una instancia superior. Pero perdió la oportunidad de hacerlo, lo que tenía que hacer en ese momento, y esa oportunidad es irrecuperable. Esto es el principio de preclusión. Fíjense ustedes como abogados, pónganse en el lugar del abogado. Ustedes ya son abogados. Fíjense ustedes, solamente con este paneo de los principios, cuántas obligaciones y qué tan grave es ejercer la abogacía. Lo que no dijeron en un momento para sus clientes no lo pueden hacer. Solo lo que ustedes plantean en el juicio es lo que va a entender el juez, principio dispositivo. Tienen la responsabilidad de llevar a cabo el proceso conforme las pautas del debido proceso, y esto impacta en el derecho de defensa. Vale decir, hay una serie de responsabilidades que ustedes van a llevar a cabo como abogados y que solamente a partir de la explicación de los principios ustedes ya pueden visualizar. ¿De acuerdo? Me queda una explicación pendiente, pero la voy a dejar para la primera parte de la clase que viene, que es dar ejemplos normativos. Vamos a hacer esto. Me gustaría que ustedes, leyendo el Código Procesal, esto se los planteo como un ejercicio para iniciar la clase que viene. No es un ejercicio fácil, normalmente estos ejercicios los damos en el posgrado, pero ustedes pueden intentar hacerlo. Quiero que de la lectura del Código Procesal, de los estudios que están llevando a cabo, intenten encontrar la expresión de los principios procesales que nosotros explicamos. Recuerden ustedes que solamente funcionan los principios procesales si tienen impacto en el diseño del proceso, si no, no funcionan. Son explicaciones teóricas desconectadas de la realidad. Esto no es así. Les voy a pedir que lo busquen y en cualquier caso es una explicación que voy a hacer en los primeros minutos
de la clase que viene. Pero quienes lo busquen y quienes lo hagan voluntariamente, también van a poder aportar para sí mismos, por supuesto, una nota conceptual para la calificación final del curso. ¿De acuerdo? Bueno, damos un breve espacio de preguntas, así le damos paso a María y a Juliana para la explicación de los casos. ¿Qué preguntas tienen? Sí, Mónica. Estás muteado. No, claro. Es una cuestión de tipo interpretativa. Los principios, yo los entiendo así como rectores. O sea, yo tengo el principio por arriba y por abajo tengo la acción. O sea, a ver si me puedo explicar. Yo lo que veo al principio es como una umbrela de la cual yo, ¿no? Tanto como abogado o como juez, no me podría mover. Me sirve para interpretar la norma. ¿Estoy correcto? Solamente... Es una pauta de interpretación de la norma, correcto. ¿Sí? Sí. Bien, ¿Qué otra pregunta? Profesor, buenos días. Sí, Mónica. Me gustaría que usted dé bien la definición de concentración y eventualidad, porque en una dijimos que eran los actos que se podían hacer, o sea, por ejemplo, testigos, lo unimos a todos los testigos en un solo acto. Y el de eventualidad, decimos que todas las excepciones, por ejemplo, en una contestación de demanda, ¿no es cierto? Correcto, son ejemplos. Ah, perfecto. Lo entendí bien entonces. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, profesor. Nada. Bueno, Juli, ¿querés avanzar? De todas maneras, bueno, Belén, nos vemos. De todas maneras, recuerden que nos mantenemos en contacto a través de los requerimientos que ustedes hagan vía mail. Bueno, bien. Juli, Bueno. María, ustedes dirán. Sí, ahí va a arrancar María, primero con el caso Colalillo y después el caso Hiller. Vamos a ir por orden cronológico de cuál fue el primero de los fallos que se dictó. Exacto. Bueno, y la idea en este espacio es un poco conversar, ¿sí? Que ustedes también, si es que pudieron leer los fallos para hoy, nos cuenten qué es lo que entendieron, ¿sí? Y esto también les va a servir como ejercicio para después realizar esta tarea que les pidió Andrés respecto del código, ¿sí? Porque vamos a intentar también ver cuáles son los principios procesales que salen a la luz, ¿sí? En estos dos fallos. Así que esto es para conversar, ¿sí? No importa si no entendieron o lo que hayan podido entender del caso está bien. Así si alguno tiene ganas de hablar. ¿Puedo decirle algo, profe? Sí, ¿Puedo empezar? Me parece que habiendo todos los principios como vimos ahora, que vimos anteriormente, ¿no? En el primer caso, en el caso Colalillo, se trataba de se trataba de la incorporación de una prueba en una instancia que estaba precluida. ¿Está bien? Digamos, cuando quieren incorporar la prueba a esta del carnet de conductor, la etapa estaba precluida, es más, estaba muy precluida porque estaba en la segunda instancia, ni siquiera en la primera instancia. Pero más allá de la aplicación de ese caso, lo que entendió la Corte es que no hay que aplicar un rigorismo procesal desconectado de la última ratio, del proceso que es la justicia, ¿sí? Eso me parece lo que pasó en el caso y así creo que lo resolvió. Igual me parece que había una disidencia al respecto, ¿no? Había dos jueces que habían votado en disidencia, me parece. Bueno, eso fue más o menos, ese es uno de los principios que se puede ver ahí, pero que por encima de ese principio hay una razón superior que es el tema de la justicia, ¿no? Y que ese es el fin último. Perfecto, bien. Mónica. Sí, yo lo que noté, perdón Alberto, pero lo que noté es que no había llegado a segunda instancia, no había sido comunicada la sentencia.
Eso iba a Entonces, aclarar, al no sí. haber sido comunicada la sentencia, no había concluido el proceso. Entonces, los principios, el dispositivo, por supuesto, que cursa todo el proceso, pero acá, me parece a mí, falló en relación al artículo 36, inciso 1, el juez, porque frente a semejante prueba, que era directamente esencial. Perdón, Mónica, te interrumpo un segundo, ahora seguís, pero para, digamos, para que el resto, por ahí, los que no pudieron leer entiendan, quiero aclarar esto puntualmente con respecto a los hechos que decías vos. Es cierto que la sentencia de mérito se dictó y la misma no estaba notificada, ¿sí? No es que había llegado a segunda instancia todavía, pero sí, estaba en ese estadio y sí había operado el principio de preclusión, pero como decís vos, estaba en esa instancia. Yo entendí que estaba en segunda instancia, perdón, me confundí, mil disculpas. No, perfecto. Bien, Mónica, sí. Bueno, no, entonces yo decía, mi intuición me tiraba a pensar por qué el juez no hizo uso del artículo 36, inciso 1, y sin que la cosa fuera, el caso fuera apelado, hubiese resuelto por sí mismo, porque esta prueba, donde Coralillo intentó 200 veces poder conseguir los datos, y la que fallaba era, en realidad, el municipio de Ciudad de Buenos Aires, que no le podía tirar los datos precisos, me parece que hubiera podido el juez rever antes de comunicar la sentencia casi en forma inmediata la cuestión, porque era crucial el dato. Coralillo había demostrado, con este último trámite que intentó, que él tenía en ese momento el registro de conductor. La Cámara, en realidad, cuando llega a las instancias superiores, ahí, como dice Alberto, las instancias superiores hablan de exceso de formalismo. Es decir, estamos hablando de una prueba crucial. No estamos hablando de algo aleatorio, una prueba fundante. Perfecto. Y a mí me parece que para sumar es que la prueba se había pedido, él había solicitado que se... O sea, no es que no, claro, no es que no había realizado lo que correspondía, que es lo que yo entendí. Distinto a Euler, porque Euler, ¿qué hace? Perdón, sí. Pero no nos metamos en Euler por las dudas, así no nos confundimos. Y ahora Julia aborda ese, más que nada para no confundirlos a ustedes, ¿sí? Bien. Entonces, los hechos más que nada quedaron claros. Puntualmente acá el tema era que se buscaba, ¿sí?, la indemnización a raíz de un accidente de tránsito, ¿sí?, que había ocurrido con la intervención de un vehículo que era propiedad del actor, y que justamente la cuestión fundamental era esta de determinar si el conductor del vehículo de propiedad del actor poseía al momento de ocurrido el accidente el registro, ¿sí?, de conducir habilitante. Ese sería como, digamos, la síntesis de cuál era, y por eso, como decía la compañera, lo importante acá es que, a ver, unas cuestiones a tener en cuenta son que hay un hecho que fue comprobado, pero fue comprobado de forma extemporánea, ¿sí? Y a eso se le suma que era un hecho que era clave, ¿sí?, que era determinante para que el juez decida si se debía hacer lugar a la demanda o se debía rechazar. Bien, Laura. Sí, profe, en este caso, en Coralillo, lo que pasaba también era que él, que es distinto al otro caso, pero era que él ofreció la prueba. El problema es que él había perdido el registro y ellos mandaron oficio a la municipalidad y la municipalidad no encontraba el registro. No es que él no lo tenía, sino que era también un problema, una negligencia de la municipalidad de que no encontraban ese informe para pasarle. Exactamente, sí, por eso no, también... No era un problema de la municipalidad. Él lo mandó por nombre y apellido, la municipalidad lo tenía por numéricos, o sea, son formas de trabajar, pero no es que el Estado tenía la culpabilidad ahí. No, pero puntualmente por ahí a lo que apunta la compañera es que, digamos, era algo que por ahí le excedía a la parte actora, ¿sí? Que, digamos, de su parte había hecho todo lo que estaba a su alcance, y eso fue ponderado por la Corte al momento de decidir
y decir, no podemos, digamos, conducir, así lo dice el proceso, en términos estrictamente formales, porque, bueno, lo que plantea es esto, que quizá en el afán de, digamos, atenerse, aferrarse a la norma, se puede caer en algún tipo de decisión injusta, sí, teniendo a la vista. Hay un micrófono prendido. Sí. Bien, entonces, en base a eso, sí, ahí hay una chica levantando la mano, no veo tu nombre de pila, Berizo. No, sí, ¿qué tal? Entonces, en este caso, no solamente están en juego acá, no solamente el principio de preclusión, sino también el de instrumentalidad de la forma. Perfecto. Justamente por esto de que se presenta, digamos, el medio probatorio extemporáneamente. ¿Está bien o entendí mal? Exactamente, digamos, acá hay algo más general, sí, que trasciende a todo esto, que tiene que ver con la garantía constitucional, sí, que tienen todas las personas de, bueno, de todo lo que establece la Constitución, a no ser juzgado sin ser oído, a que sea juzgado por un juez imparcial, etc. Defensa en juicio. Exacto, entonces, todo esto lo que se vincula es con, justamente, en consonancia con que debe haber una serie de recaudos formales, ¿sí?, que se tienen que establecer de forma positiva, como para que no haya, digamos, que no se vaya en detrimento de esta garantía. Entonces, en pos de buscar ese orden, quizá surge el principio de legalidad, pero acá se plantea esta cuestión de que quizá no es tan absoluto, ¿sí? Y hay situaciones en las cuales se puede llegar a la conclusión de que uno no debe por ahí aferrarse tan estrictamente a la norma por esta cuestión, si no se puede hacer, dice la Corte, una aplicación mecánica de los principios, ¿sí? No se puede aplicar y nada más, hay que repensarlo todo en base al caso en particular. Perfecto, la apreciación tiene que ver con ese conflicto de principios, exactamente. Bien, ¿alguien más tiene algo para aportar respecto a este caso? Y si no, seguimos con el siguiente. Muy bien. Bueno, Juli. Bueno, el otro caso que tenían para leer era el fallo Euler. No sé si alguien lo quiere empezar a comentar. Bueno, ahí veo a Mónica que levanta la mano. Tenés el micrófono apagado, Mónica. Me hizo ruido el caso por varios lados. Yo no di familia, así que, y tampoco sucesión, pero bueno, el tema crucial así es que un hijo extramatrimonial se presenta como heredero en un caso de usucapión que llevaba adelante su padre muerto, ¿no?, para reclamar, proseguir con la usucapión. Entonces, lo que le dice los jueces desestiman, pero desestiman a nivel de recursos ya, o sea, ya había pasado por varias instancias el hecho de que no está legitimado, porque él tendría que haber presentado antes, o sea, cuando inicia el juicio, supongo yo, cuando inicia el juicio su condición de heredero. A ver, un hijo extramatrimonial tiene un trámite diferente a un hijo matrimonial, ¿no?, donde la sucesión corre por un camino diferente. A ver, eso era antes, sí, no es ahora. Para ordenarnos, si quieren. Sí. ¿Qué fue lo que él, en la demanda, qué es lo que él alega? O sea, ¿qué dice? Claro, él acompaña la partida, pero no acompaña la declaratoria, ¿no? Me parece que eso fue lo que pasó. Claro, ¿él qué dice? Esa es la resolución final. Él en su demanda, a ver, para ordenarnos un poco, si quieren, en su demanda, él dice que inicia una demanda de usucapión de un terreno porque dice que continuaba en la posesión que sobre ese terreno tenía su padre. Ahora, él ¿qué tenía que probar él en este caso? Que era heredero. Que continuaba la posesión. Claro, que continuaba, o sea, que no prescribía, digamos, que él continuaba con el usucapio, porque no se suspendía. Perdón. A ver, para ordenarnos, si quieren.
Él dice, mi papá posee un terreno, lo comenzó a poseer con intención de dueño en el año 1948, dice. En 1971 fallece mi papá, dice, yo continúo, o sea, en su demanda, dice, continúo con esa posesión que mi papá había comenzado a ejercer con ánimo de dueño en el año 1948. Bueno, él tenía que probar esa continuidad en la posesión. Como ustedes dijeron, presentó partida de nacimiento y presentó el certificado de función del padre. Llega el momento de la sentencia y ahí el juez, que ahí está el dilema, ¿qué es lo que no presentó? Que hay algo que él no ofreció como prueba que era fundamental en este caso, no lo ofreció. La declaratoria. Era la convocatoria de La declaratoria de herederos. Muy bien. No la ofreció. Por eso, sí, a ver, cuéntame. No, porque a mí, primero, como que se fue del tema decidendum, porque la cuestión era la usucapión y terminaron resolviendo respecto a la legitimidad del que reclamaba, ¿sí? Bien, ¿verdad que quiero seguir? Me corregís todo, pero es una interpretación. Hablando de economía procesal, mi pregunta es si la legitimación tanto del actor como el demandado es una de las cuestiones que es una excepción previa, es decir, es fundamental que esté legitimado para actuar en un juicio. ¿Por qué se tuvo que llegar a la instancia de un recurso para cuestionar la legitimación? Y no se cuestionó en el momento de la presentación de la demanda, ¿se entiende? Bueno, acá lo que vemos, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero lo que vemos es que cuando se presenta la demanda, se corre traslado al demandado, y la parte demandada en su defensa alega esto de que él no estaba legitimado porque no presentó la declaratoria de herederos, que en este caso, en ese momento, se entendía que un hijo extramatrimonial no continuaba en la posesión de la herencia desde el momento, ¿no?, en que moría el padre, sino que tenía que pedirle al juez que lo ponga en posesión de la herencia, y para eso necesitaba la declaratoria de herederos, que él no la presentó. Sí. Por eso se rechazó en primera instancia la sentencia, la demanda. Pero ahora, si quieren, vamos a qué pasó en la Cámara, qué pasó después, porque el actor apeló a esta sentencia, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Ahí. Perdón. No sé si alguien más. Perdón, Sí. una pregunta, profesora, yo Sí, acá. sí, Ana Laura, sí. Sí, no, yo lo asocio con el tema de la fecha. O sea, ¿en qué año empezaron a ser reconocidos los hijos naturales? Como para poder ser incorporados en la declaratoria. Cada vez que el hombre lo pidió, como era del 48, la posesión, y el usucapión tenés que tener 20 años en uso. Debe ser por eso, qué sé yo, creo yo. No contar el año que falleció el papá, sino la toma de posesión del terreno o del lugar que fue en el 48. Yo no sé si en el 48 estaban habilitados los hijos naturales, no sé a partir de qué año. Ahora si se presentan con un certificado de nacimiento y comprueban que son hijos realmente, el juez se lo toma, después se empieza con el tema de la declaratoria. Ahora no hacen tanto problema con eso. Sí, porque bueno, hay que ver la fecha del caso, ¿no? Que en ese momento se exigía, por ser hijo extramatrimonial, que presente declaratoria de herederos, que él no la había presentado. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después cuando le rechazaron la demanda? ¿Qué hizo el actor? Fue a la Cámara, primero fue a la Cámara. Sí. Y la Cámara le rechazó la petición. Pero algo esencial, ¿qué hizo? Cuando él va a la Cámara, ahí en la Cámara él presenta la declaratoria de heredero. Presenta la declaratoria, diciendo que es un hecho nuevo. ¿Qué dice? Que la presenta recién ahí, él ofrece esa prueba que él no ofreció en la demanda, la ofrece recién en segunda instancia. Y dice que es un hecho nuevo, que él no había tenido conocimiento de que había una declaratoria de herederos y que por eso... Y ahí la Cámara hace todo un desarrollo de los hechos diciendo que no podía no conocer la existencia porque era el abogado, había sido el juez que declaró que dictó la declaratoria de herederos, ¿no? Claro, eso dice en el voto en diciembre. Eso lo dice ¿Cómo? De la Corte. Sí. Eso de la Corte, perdón. Pero la Cámara que
si quieren, acá vamos a ver reflejados dos principios para que nos ordenemos. La Cámara... Pero entra a jugar el principio de preclusión. Ahí. El de preclusión, muy bien, claro. porque no le ofreció esa prueba claro, en la etapa está en segunda instancia. Sí. Sí. Y también, si quieren ver, como el principio de legalidad también, ¿no? El de preclusión y el de legalidad, porque tenemos una norma procesal que nos dice que la prueba debe ser ofrecida, en este caso la prueba documental, debe ser ofrecida con la demanda. El actor no la ofreció en esa oportunidad procesal, o sea, precluyó, entiende la Cámara que precluyó esa posibilidad, y dice la prueba es extemporánea, y ordena que se quite del expediente esa prueba, porque considera que es extemporánea. Y además por esto que decían ustedes de la fecha, que la fecha de la declaratoria de herederos era anterior al inicio del juicio de usucapión, entonces no puede invocar como un hecho nuevo que no era conocido. Claro, exacto. Y dicta sentencia, bueno, ahí la Cámara dicta sentencia, y en su sentencia rechaza la demanda, porque dice que el actor no probó con la declaratoria de herederos que él continuaba en la posesión que tenía su padre sobre el terreno, ¿no? Ahí, bueno, llega a la corte. Esto el actor lo recurre, interpone un recurso extraordinario, se le denegó ese recurso extraordinario y fue en queja ante la corte. Que acá vamos a ver que la corte aplica otro principio procesal, que es el principio de... Extremo formalismo también, habla de lo mismo, del extremo formalismo. Es el de instrumentalidad de las formas. Claro. Que a ver si alguien ¿quién quiere decirme qué es lo que interpretó la Corte? ¿Qué dijo la Corte? A ver, de haber no aceptado el haber resuelto como se resolvió el caso, está apoyado más en esto, en las formas que en el fondo. Un poco como lo de Colalillo. Claro, sí. Porque bueno, el hecho es que la declaratoria de herederos existía. Para mi entender, a mí me parece que hay una brecha entre lo que dice la Cámara y lo que dice la Suprema Corte, que es importante. Él no ignoraba la existencia de la declaratoria de herederos. Puede haber sido de negligencia no haberla presentado en su momento, pero lo que pasa es que también mintió. Porque dijo que claro, porque no presentaron a los otros hijos, también omitió ese dato que es fundamental, me parece. Claro, para mí lo omitió porque yo entendí que él ya sabía de esa declaratoria de heredero, lo que pasa es que no la presentó. Claro. Pero bueno, es el criterio de de la Cámara y también de la Corte, ¿no es cierto? Pero creo que la Corte, bueno, a favor entonces de este beneficio de esta persona. Y bueno, y a ver, ustedes qué, acá vemos que la Corte aplicó entonces, dijimos, el principio de instrumentalidad, y hay algo importante que si quieren se lo voy a remarcar del principio del caso de Euler, que es que la Corte dice que nunca la aplicación literal de una norma procesal puede llevar al juez a apartarse de la verdad jurídica objetiva, de la verdad real de los hechos, ni puede llevarlo a prescindir de prueba que es considerada esencial para la resolución de un conflicto. Y habla, si quieren, un poco de este principio de instrumentalidad, de lo que decía hoy el profesor, de que las normas procesales tienen que ser vistas como un instrumento, como un medio, para lograr la concreción de los derechos. Nunca la aplicación literal de una norma puede llevar a vulnerar un derecho. En este caso, el juez, lo que dice la Corte, es que el juez tenía a la vista la prueba que acreditaba que el actor tenía razón. Pero si quieren, aplicación de una norma procesal, que no, se dejó de lado esa verdad real, la verdad jurídica objetiva, que es lo que nosotros decimos. Y bueno, la idea es que puedan ver ustedes estos dos principios, el de legalidad, el de instrumentalidad, y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué posición hubieran adoptado? ¿Coinciden con la Cámara? ¿Coinciden con lo que dijo la Corte? Acá un poco estamos viendo las diferencias entre el fallo Euler y el fallo Colalillo, si quieren, en cuanto a la prueba, ¿no? Yo en este caso concuerdo con la Corte, porque no puedes aplicar una ley a rajatabla. O sea, para mí hay que ver el caso en concreto. Obviamente sin salirte de la ley, pero no todos los casos son iguales.
Sí, y sumar también y agregar que el proceso es importante, pero deja de ser importante al lado del derecho. Entonces, cuando el Tal dar cual. justicia, el dar respuesta al reclamo, a la demanda, y teniendo el juez la prueba, me parece que la Corte así lo interpreta, que si bien el proceso es importante, los principios procesales son importantes, pero a la hora de dar respuesta a la demanda y dar al derecho, me parece que ahí es donde el juez tiene que contemplar esto y decir, bueno, tengo que ir por el lado de la verdad por sobre las formas, que es al fin y al cabo la doctrina de lo que plantea. Yo me quedo, comparo Colalillo con esto y la verdad que veo dos actitudes en la parte actora totalmente diferentes. ¿Sí? Colalillo fue con la verdad, insistió, cumplió hasta el momento de que estuviera lista la sentencia, cumplió con los tiempos procesales, pidió los informes que correspondían. En cambio, en Euler hay una actitud de ocultar la verdad, porque él sabía que había una declaratoria de herederos. Entonces, sí, pero no también, es lo mismo. yo digo, Yo no juzgaría de la misma manera. No yo creo que juzgaría no de la misma manera. Creo que no lo ocultó, porque si no, él sabe que va en contra suyo, o sea, del actor. Y bueno, o sea, pero lo humilló. Pero también hay que ver que, yo digo, ¿no? Por ahí algo diferente, que los jueces también van a versar su decisión con las pruebas que le da el actor y el demandado. Después veremos lo que es la cámara y... Pero, claro, a criterio de tenemos las pruebas. ¿Puedo decir algo? Algo a favor del juez, digo yo, no Claro, del pero hay juez. principios de buena fe, hay principios de buena fe, hay principios de índole moral también en el proceso, ¿cierto? Sí, Que hay que a tener ver, en cuenta. José, creo que quería decir algo. José, a ver, te escuchamos. Sí, no, que también es misión del juez buscar la verdad jurídica objetiva y que también lo que dice un poco la Corte es que en este caso tiene los hechos el juez, pero debe buscar la verdad de esos hechos. Esto es, podría haber investigado un poco más si había esa declaratoria de heredos. Bueno, en realidad, acá quiero hacer una aclaración, que es que el juez no puede salir a buscar la verdad de los hechos. El juez, acá vimos el principio dispositivo hoy también, que son las partes las que le tienen que llevar al juez los hechos y las que le tienen que aportar al juez la prueba. El juez no puede salir a investigar y a buscar la prueba. Lo que sí tiene el juez son facultades ordenatorias, instructorias, que está en el artículo 36 del Código Procesal, que ahí en los fallos lo menciona, la Corte lo menciona, y en uso de esas facultades el juez podría haber suplido, si se quiere, esta actitud de las partes y pedir como prueba complementaria la declaratoria de herederos, pero lo cierto es que son las partes las que tienen que llevar al juez la prueba. Claro, perdón. Yo Juli. creo, para añadir el tema de la responsabilidad como abogado que arrancó el profesor hoy la clase, ¿no? O sea, tu responsabilidad de las pruebas que tenés que presentar, o sea, coincido con Mónica que es distinto un caso del otro, en otros se ve más fehaciente la voluntad, porque la ignorancia de las leyes no es excusa, como siempre se dice. Entonces, digo también la responsabilidad social que uno tiene a la hora de representar a las partes, ¿no? Sí, totalmente. Y en consonancia, perdón, con lo que decía Juli, quiero... Sí, ahí te doy la palabra. Ana Laura, ahí te doy la palabra. Sí. No, lo que quería, aportar a lo que decía Juli es que también en ese sentido, lo que marca la Corte en Colalillo es esto de, el juez tiene esas facultades, ¿sí? Ahora, ¿las tiene que usar siempre o no? Entonces lo que dice es, bueno, en principio esas facultades de tomar las medidas necesarias como para esclarecer los hechos debatidos tienen que ser utilizadas por los jueces siempre y cuando, dice, la eficacia de ellas sea indudable, ¿sí? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que entonces, si está a la vista que el juez, haciendo uso de esa herramienta procesal que tiene, puede llegar a buen puerto, no puede apartarse o hacer caso omiso a esa situación. Eso es un poco por ahí lo que quiere decir. Sí, Ana Laura. Perdón, profesora. No, es como decía una compañera, que por seguir la norma, por seguir la buena fe, acá se incurrió en una inequidad, que la equidad también hace parte del debido del proceso y de la justicia.
Y por una cuestión de equidad, si el hombre demostraba que tenía una partida de nacimiento, la omitieron solamente porque no tenía la declaratoria de herederos, me parece terrible. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que saca la Corte, porque la verdad que el tema de... Perdón, sí. No, está clarísima tu posición, Ana Laura, y me gustaría que vayamos cerrando, tomando lo último que dice Ana Laura, que nos sirve de alguna manera para tomar algún tipo de conclusiones. Lo primero que les quiero decir es que, como ven, nos hemos pasado de las 10 de la mañana y esto un poco va a ser la impronta del curso, porque teniendo tan poco tiempo no nos vamos a sujetar a un horario estricto. Tampoco vamos a quedar, vamos a tratar de no pasarnos mucho del horario, porque todos tienen cosas que hacer, pero quiero que entiendan la flexibilidad de tomar unos minutos más en pos del aprendizaje. Lo segundo, sería interesante que todos puedan participar con las cámaras abiertas, así, ya que estamos a distancia y de manera virtual, aunque sea nos podemos ver las caras, eso nos acerca, al menos en la virtualidad. Y respecto de las conclusiones de los casos, que han sido evidentemente perfectamente entendidos por ustedes, por los que interpretaron, fíjense que la mayoría ha seguido o ha adherido a las posturas de la Corte en ambos casos, en pos de una solución que busque la equidad y busque la verdad de los hechos debatidos. Pero hay también quienes disienten, diciendo, bueno, pero la verdad a cualquier precio, de cualquier manera, es permitida cualquier conducta negligente o una conducta especulativa. Bueno, ahí está justamente el punto del debate, lo interesante del debate. Yo quiero que nos vayamos con este punto de equilibrio. Lo primero es que los principios, tal como fueron explicados, son los que rigen el proceso. Lo que hemos visto como casos de exceso ritual manifiesto, que es una doctrina que parte del caso Colalillo, y que la doctrina y la jurisprudencia lo ha desarrollado de manera profusa, es una excepción en un contexto casuístico muy específico, donde se busca evitar una injusticia o una inequidad evidentes. Pero eso no quita que el proceso deba ser conducido conforme a las normas, a los principios y a las formas que lo regulan. Porque si no, podríamos de cada proceso hacer una excepción. Y ahí vamos a empezar a cometer una inequidad en otro sentido, que es en el sentido de que quien cumple puede verse perjudicado por quien lo hace de manera irregular y que finalmente consigue algún tipo de aceptación a su postura en cualquier momento. Esta no es la regla, y esto también lo dice la jurisprudencia. No toda excepción, no todo supuesto particular da lugar al exceso ritual manifiesto. Esto es muy importante que ustedes entiendan, porque si no pareciera que por un lado explicamos los principios y por otro lado lo que tenemos es una serie indefinida de excepciones. No, tenemos excepciones, pero son tales, vale decir, son excepciones. En lo que sobrevuela todo el debate es la importancia finalista de la justicia, que es la equidad y que es la decisión justa. Entonces, frente a esa circunstancia, las normas, los principios, las regulaciones pueden flexibilizarse. ¿En pos de qué? En pos de la equidad. Y esto es lo que explica la existencia también de la doctrina del exceso ritual manifiesto.
En ambos casos, y en otros tantos que hay en la jurisprudencia, a lo que se llega es a una decisión justa finalmente. Ahora, los jueces debieron hacer un esfuerzo enorme de interpretación para que esa decisión justa se consiga en un contexto procesal que era desfavorable. El desafío del abogado, el desafío del juez, de la jueza y de la abogada, es que la decisión justa se consiga en términos de contexto procesal razonables, formales y normales, y no buscar la excepcionalidad, porque la excepcionalidad siempre es mucho más difícil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso ustedes tienen que formarse correctamente y trabajar adecuadamente para no tener que defender los derechos desde una barricada de excepcionalidad que no va a ser la que rija o la que los ampare en la mayoría de los supuestos. En la mayoría de los supuestos lo que va a pasar es que ustedes van a perder los juicios. Y van a tener cada tanto un caso Colalillo o un caso Oiler. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si les parece bien, dejamos abierto lo que resta de la clase de hoy para las explicaciones del sábado que viene. Los instamos a que estudien los temas de la clase siguiente, está en el cronograma perfectamente explicado, les pedimos que lo hagan. El cronograma, perdón, no, yo no lo encontré. ¿La cátedra? Sí, está subido en la cátedra, en cátedras virtuales. Sí. Gracias. Lo que reste de hoy también, como les dije, la apertura hacia a los cuestionamientos o las preguntas está permanentemente abierto. Así que no sé si María o Juli quieren agregar algo más, si no, nos retiramos y nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego.